Nos damos la bienvenida al abogado Fabricio Villamar, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Asambleísta Villamar, bienvenido. Siempre un gusto. Bienvenido a Cuenca. Empecemos conociendo qué es lo que le ha traído por acá. A ver, desde hace varios meses venimos trabajando en un proyecto de reforma a la ley de tránsito. El día de ayer tuvimos un encuentro con la gente de EMOV, con la gente que va a operar el tranvía de Cuenca y con los sindicatos de choferes profesionales, de tal manera que les hemos dado a conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros en la ley. Estamos escuchando cuáles son las expectativas de la gente y en los próximos días tendremos una reunión con quienes han sido los operadores de la norma en el territorio para los gobiernos autónomos descentralizados que adquirieron las competencias. Creemos que existe una oportunidad para mejorar la ley de tránsito, quitar algunas normas que han sido abusivas. Creo que es el momento de discutir sobre el uso de los radares, por ejemplo. Creo que es un momento importante para reducir la accidentabilidad. Creo que se necesita normas mucho más claras, tanto sobre el tema puntos, sobre el tema matrícula, sobre el tema de los estudios para la obtención de las licencias. Estamos incorporándole al ser humano como centro de esta ley, no el transporte solamente como actividad comercial. Y finalmente nos parece que es importante que, siendo, por ejemplo, el servicio de los agentes un servicio, en tanto lo es, necesita ser calificado. En tal sentido que los ciudadanos puedan calificar la calidad del servicio. Está usted empapándose de estos temas que preocupan a los ciudadanos relacionados con el tránsito. ¿Qué le parece el impuesto verde? No, a ver, el impuesto verde fue una forma más de exacción que utilizó el gobierno de Correa para sacarle plata a los ecuatorianos. Si es que usted se pregunta cuánto impuesto verde han pagado los cuencanos, los azuayos, y dónde está esa plata, porque en teoría debería revertirse en acciones para mitigar el ambiente, y no ha sucedido así, y de hecho lo que está sucediendo es que en este momento se ha incrementado al doble este impuesto. Yo creo que es momento de plantearnos en el Ecuador una rebeldía tributaria. Nosotros vamos a plantearnos esto desde la Asamblea. ¿Usted lo impulsaría desde la legislatura? Yo lo voy a hacer. O sea, yo creo que es necesario. El consejo que está dando es no paguen los impuestos hasta solucionar el problema. Ni indirectamente, directamente. Sí, claro. Es que los ciudadanos que no paguen. Mira, pero esto va a generar problemas a los ciudadanos, pues incluso podría llevarles al hecho de no poder matricular y por allí tener problemas hasta de carácter legal. Esas cosas, pero pongamos en orden cómo son las cosas. ¿Quién tiene la iniciativa tributaria respecto de la Constitución? Solamente el presidente de la República. O sea, si es que nosotros hacemos un intento de hacer una ley por cambiar el impuesto verde, resulta que esta ley se cae por inconstitucional. Porque el único que puede poner o quitar impuestos es el presidente de la República. Una excitativa al presidente de la República. Es que no cabe una excitativa porque no podemos quedarnos en esto de hacemos exhortos y después del exhorto no pasa absolutamente nada. Yo creo que se requiere organizar a la ciudadanía en tal sentido que todos los ecuatorianos digan, no señor, no voy a pagar. Y no voy a pagar hasta que pongan una norma que sea relativamente entendible. ¿Cómo es posible que tú le pidas al ciudadano común que pague un impuesto tan alto, mientras con la misma plata le estás regalando combustible al taxista? No tiene sentido, pues. Con todo el respeto para los taxistas, pero ¿cómo es posible que tú le metas la mano al señor que produce en el bolsillo, ¿no es cierto?, el señor que está trabajando en su carro, para regalarle esa plata en combustible a otra persona? No tiene sentido. Y en cuanto al ciudadano común, pensamos, esperamos no equivocarnos con este criterio, pero las personas que tienen dinero en el país pueden quizá con facilidad ir renovando su auto, quizá no como el primer mundo cada año, o quizá cada 2 años o 3 años, pero este impuesto cae con mayor fuerza a aquellos ciudadanos que tienen que mantener su vehículo de 10 años, de 11 años, porque no pueden darse el lujo. Entonces la pregunta que viene es en hombros de quién se está poniendo la responsabilidad de financiar a este desfinanciado gobierno de Ecuador. Al que tiene el carro más viejo. Y básicamente el que tiene el carro más viejo es el que necesita satisfacer sus necesidades de movilidad, pero que no puede comprarse un vehículo de menor cilindraje, de más potencia, etcétera. Entonces, aquí el que termina pagando es el que tiene el carro más viejo. Imagínate esto. Si alguien tiene por ahí una camioneta F-150 o una Chevrolet vieja, etcétera, termina pagando $1,500, $2,000, $3,000 por el impuesto, ni el costo del vehículo. Ahora, ¿cuál es la característica constitucional?
La característica constitucional es que los impuestos deben ser progresivos, deben ser de alguna manera lógicos en función de la recaudación y del hecho que los causa. Para este caso es evidente que tienes un impuesto abusivo si es que pagar el impuesto para que tu carro circule cuesta la mitad de lo que tu carro cuesta. Entonces termina siendo una barbaridad. ¿Cuál es el camino? Nosotros estamos planteándonos un par de alternativas. La primera, lo mejor que nos podría pasar es que la plata de la recaudación de ese impuesto verde hubiera ido para la contratación de electromovilidad en los territorios que la producen. Pongámoslo en este sentido, en vez de que la ciudad de Cuenca vaya a terminar endeudada por el tranvía, con lo que estás pagando de los impuestos ya pagas del tranvía y liberas la plata para seguir haciendo obras. Lo que los quiteños pagamos por la construcción del metro, resulta que con la plata que sale por el impuesto verde, hace rato ya hubiéramos podido aumentar una flota, es decir, podríamos mejorar esto. Y la otra posibilidad. Usted, abogado Villamar, no sé cuánto conoce Cuenca, pero hay un menos sentir de generalizado de los cuencanos de que hemos sido tratados muy marginalmente en materia de vialidad. Se ocupa en listados que emite secuencialmente el propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el 14º lugar en inversión en el gobierno de Rafael Correa. Para contrastar cifras, se ha invertido aproximadamente $250 millones en la época, quizás se aproxima a los 300 billones, mientras Cuenca en el mismo periodo ha aportado en el orden de unos $5,000 millones en impuestos y tasas al Estado. Esas son las dimensiones de este maltrato. Acabábamos de informar en esta mañana en la ciudad de Limón, una ciudad que se encuentra entre Gualaceo y conecta con el oriente ecuatoriano. Los habitantes allí están tomando por sus propias manos la apertura de una vía alternativa que les permita transitar con tranquilidad. Esto para describir las dificultades de movilidad, no solamente interna que tenemos los cuencanos, también para conectarnos con el resto del país, que hacen a Cuenca permanentemente, de acuerdo con los datos del INEC, la ciudad más cara del Ecuador. Nos cuesta mucho transportar las cosas para traerlas acá y también para llevarlas. Y dentro de esto está también los problemas del aeropuerto. No tenemos vuelos a la ciudad de Guayaquil, como dádiva se nos da de vez en cuando vuelos de TAME, pero se cortan y así por el orden. En esto, y para entrar en materia, lo que usted está señalando, esta legislación que se trata de reformar en Ecuador, está el transporte en busetas, que ha sido otro tema imposible de solucionar para los cuencanos, pues el centralismo es quien toma las medidas. Hay diversas empresas que son pequeños emprendimientos que han utilizado las denominadas furgonetas o busetas para llevar a la gente desde y hacia Guayaquil, que han tenido que afrontar una verdadera guerra, con un control de los gremios, las asociaciones de conductores profesionales que hicieron a través de Conduce acuerdos claros y efectivos con el gobierno de Rafael Correa, que han hecho imposible a estas pequeñas empresas para salir adelante, con acciones que se manejan desde la ANT, Agencia Nacional de Tránsito, y la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Cómo regular esta situación, ingeniero Villamar, para no dejar estos espacios de manipulación, de discrecionalidad, que no van precisamente en beneficio de los ciudadanos? Cambiando la ley. Pero aquí hay varios elementos que me parece que son importantes. La primera, el reconocer cuánto ha producido cada provincia. Usted me daba datos de la SUA, yo le doy datos de Pichincha. Pichincha aporta con el 53% de la recaudación total de impuestos del Ecuador. Así es. Pichincha tiene el 14 al 15% de la población, pero recibe el 1% del presupuesto general del Estado. Solamente una observación le hago, y no vemos jamás mal el hecho de que cualquier otra provincia esté beneficiándose en el sentido que sea. Sí, es que ojalá lo hiciéramos equitativamente en todo el Ecuador. Pero sí, para ir solamente al tema de la recaudación tributaria de Pichincha, muchas empresas nacionales que funcionan en todo el país, incluso petroleras que están en el oriente, tienen que tributar en Quito, y esto desfigura un poco las cifras. Nada más de esa observación. Sí, lo mismo que podríamos decir de Manabí, porque resulta que las empresas pesqueras del mar territorial ecuatoriano tributan en Manta, lo mismo que podríamos decir de Guayaquil, porque tienes el puerto en Guayaquil. Entonces, ese no es el punto. Lo verdaderamente importante es que sí, el centralismo llevado por un presidente guayaquileño desde la capital de la República terminó afectándonos a todos. Sí, parte de las cosas que deberías cambiar entonces es el concepto de cómo tienes que administrar este país. El hecho de que la Constitución te diga que el Ecuador es una república que se administrará en forma democrática, republicana, descentralizada y desconcentradamente, no fue cierto. Tan no fue cierto que resulta que la capitalidad fue perdida.
¿Cómo se expresa la capitalidad? La capitalidad se expresa porque cuando tú eres sede de gobierno y sede diplomática, en teoría deberías tener los ministerios funcionando en esa capital. ¿Alguna idea suya o de Creo para romper con este esquema centralista? Hay varios elementos que para mí me parece que son importantes. La primera, y esto te va a sonar a cuña, pero tiene mucho sentido. El día de ayer, como te imaginarás, yo vine y también me reuní con mi ex colega Esteban Bernal, que está de candidato a prefecto, y hemos estado pensando que parte de las cosas sobre las cuales se tiene que trabajar es fortalecer los territorios, darles más competencias, trabajar en mancomunidades, volver los ojos, por ejemplo, a la conformación de regiones como niveles de gobierno que están contempladas en la Constitución. ¿Por qué? Porque el declararte como gobierno autónomo descentralizado, como un municipio autónomo descentralizado, que podría hacerlo Cuenca porque tienes más de 1 millón de habitantes, podrías hacerlo uniendo varios cantones, resulta que te permite acceder a un sinnúmero de nuevos recursos sin que les cobres a los ecuatorianos, a los ecuatorianos residentes en tu territorio. Pero eso es pensar la ciudad hacia el futuro. En términos de lo que te decía de Esteban, posiblemente Azuay perdió un gran legislador, el Ecuador perdió un gran legislador, entiendo que van a ganar un buen prefecto. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más en términos de cómo le devolvemos a los territorios los recursos que salen de esos territorios. Porque eso se vuelve en un aliciente de tú produces, pagas impuestos, pero vas a ver obras, pues. Y tenemos que salir del modelo del endeudamiento, es decir, aquí para sostener este país carísimo, que tú hacías una referencia, es que es sencillo, pues, o sea, de la noche a la mañana, cuando entramos en la dolarización, el atado de cebollas que te costaba un sucre, al día siguiente te vendían en $1. Y Ecuador, sin ninguna duda, se está convirtiendo y manteniéndose como uno de los países más caros del mundo. Es un país caro, pero como si esto fuera poco, es un país caro que tiene una industria que vive un espejismo, porque lo que tuviste fue una protección de la industria ecuatoriana sin que pueda competir con el resto, porque prohibías que entren productos del exterior. Ahora que, si es que tú quieres importar un producto, te entra un producto más barato y de mejor calidad, ¿quién se afecta? La industria nacional, porque no estuvo en capacidad de mejorar lo que debía en estos 10 años. El tiempo, desgraciadamente, nuestro enemigo permanente en los medios de comunicación no nos da para mucho más, pero no quisiera dejar de preguntar cómo ha caído en Creo, cómo le ha parecido a usted personalmente el caso de Ana Galarza, una legisladora sin duda popular, que ha generado decepción por el hecho de ser investigada. No es culpable aún, pero está siendo investigada. Quizá la legisladora más mediática que se fue convirtiendo en una Dalí del combate a la corrupción, hoy puesta en duda sus actuaciones. A ver, he sido yo quien llevó adelante desde el bloque de Creo el primer juicio político que tuvo éxito en 13 años, que es el que llevó a la destitución y censura de Carlos Ochoa. Mi bloque inició 2 juicios políticos en contra de Jorge Glass. He sido yo, desde el bloque de Creo, quien planteó el inicio del juicio político para la destitución de la ex vicepresidenta Vicuña, que fue obligada a renunciar. Es mi bloque el que destituyó a 2 asambleístas de Alianza País, la señora Espín y la señora Vallejo, por el caso de los diezmos. De hecho, el caso de los diezmos lo denuncié yo. Y he tenido el respaldo del bloque de Creo para todo esto. ¿Que esto va a molestarles a la gente de Alianza País? Por supuesto que les va a molestar. ¿Y que van a lanzar una ofensiva? Claro que lo van a hacer. ¿Y lo están haciendo? ¿Considera usted que es una ofensiva de Alianza País lo que está sucediendo con Ana Galarza? ¿Cree que se va a aclarar esto totalmente en beneficio de Galarza? Creo que no. Yo creo que esto tiene que aclararse en beneficio de los ecuatorianos. Y el planteamiento es, así mismo, con la misma fuerza que nosotros investigamos a la gente de Alianza País y de donde vengan, tenemos que estar dispuestos a que nos investiguen a nosotros y que nos juzguen hasta el último centavo. Y que si es que alguno de nosotros, no importa que sea de nuestro bloque, encuentran responsabilidades, pues que tenga que pagar por esas responsabilidades. Y que si es que no encuentran responsabilidades como para la destitución, que pidan las disculpas necesarias. Pero esto evidentemente a nosotros no nos va a detener y vamos a tener una capacidad de reacción en los próximos días. Bien, muchas gracias por siempre un gusto, presencia. Amigos, un gusto haber estado en Santa Ana y ya nos veremos uno de estos días. Gracias al abogado Fabricio Villamar, asambleísta por Creo.